buenas tardes. Nosotros estamos reunidos acá hoy para hablar sobre la quinta disciplina de Peter Senge. Este es un libro que a través de 21 capítulos nos va a enseñar, nos va a permitir ver las organizaciones desde un punto de vista un poco más gerencial y un poco más general, teniendo en cuenta que somos nosotros entes coformadores de una empresa y no solamente individuos que estamos al frente de la empresa y por la cual todo el mundo tiene que guiarse. Bueno, después de leer, analizar y hablar un poco sobre cada una de las partes, pues procedemos realmente a responder a la pregunta que es cómo la quinta disciplina aporta en la administración de los negocios. En mi concepto, la organización debe ser vista como un sistema sinérgico que depende de cada uno de sus componentes y hace importante cada proceso por pequeño que sea, ya que la organización debe verse como más que la suma de sus partes. El pensamiento sistémico nos ayuda a distinguir los cambios de alto y bajo apalancamiento. Hay que distinguir lo importante de lo irrelevante. Hay que distinguir las variables que son decisivas de las que son necesarias, de tal modo que eso nos ayude a los grupos a desarrollar una comprensión compartida, es decir, el arte de ver los árboles sin dejar de ver el bosque. De la lectura del libro de la quinta disciplina, mi conclusión general frente a la pregunta es: el trabajo en equipo nos permite desarrollar el cumplimiento de la visión empresarial, donde todos vemos cumplidos nuestros logros personales deseados para nuestra empresa. Y para ello trabajemos de manera sistemática viendo la empresa como un todo, después de estar aportando ideas para mejorar su desarrollo y el crecimiento en el mercado, porque todos somos una sola familia. La conclusión hacia la quinta disciplina es que la apertura nos permite recibir las ideas de los demás colaboradores, obteniendo mayor responsabilidad y compromiso hacia los objetivos organizacionales propuestos, no olvidando incentivar las visiones personales y la estabilidad familiar de estos. Debemos permitirnos ver la organización y a sus colaboradores como un elefante completo. Bueno, muy buenas tardes. Nosotros estamos reunidos acá hoy para hablar sobre la quinta disciplina de Peter Senge. Este es un libro que a través de 21 capítulos nos va a enseñar, nos va a permitir ver las organizaciones desde un punto de vista un poco más gerencial y un poco más general, teniendo en cuenta que somos nosotros entes coformadores de una empresa y no solamente individuos que estamos al frente de la empresa y por la cual todo el mundo tiene que guiarse. Empezamos básicamente con los primeros capítulos, los primeros 3 capítulos que hablan sobre la primera parte del libro, en donde nos da a entender o nos permite tener herramientas para visualizar un sistema organizacional como todo un mundo, en donde todo es sinérgico, en donde todo depende de todo, en donde no basta que simplemente un jefe quiera heredar su conocimiento, heredar su punto de vista, sino debe impregnar realmente a cada una de las personas para que cada persona sienta que hace parte fundamental de un sistema. Pensando en que cada organización, como lo digo, si es un mundo, no se puede fragmentar porque inmediatamente dejaría de ser el todo. Dentro de eso, pues se tienen en cuenta que debe haber unas disciplinas para que la organización sea una organización inteligente. La más arraigada o una de las fundamentales es precisamente el pensamiento sistémico y es lograr determinar que los problemas que tenga un área no son del área, sino son problemas que son inherentes absolutamente a todo el sistema. De ahí también se desprende el tema del dominio personal. Dominio personal no quiere decir que yo domine las cosas y ya, y que tiene que ser como yo lo hago, sino que yo tenga la capacidad de dominar lo que está sucediendo en el momento. Que no me gane la idea, que no me gane el afán, que no me gane de pronto
este ímpetu que muchas veces como empresarios podemos tener o como empleados podemos tener. Cuando yo logro este dominio personal y este pensamiento sistémico, nace algo que es fundamental en las organizaciones, que es la construcción de una visión compartida. Como ya les decía, la idea no es que se transfiera el conocimiento de uno al otro y que simplemente se haga como yo digo, sino que logre convencer a las personas, yo como gerente o como líder de un proyecto o de una situación, que yo logre convencer a las personas de lo que yo estoy procurando en aras de que la organización progrese. Que la gente logre que su conducta cambie literalmente en pro de esa sinergia y que se convierta solo en una organización holística, donde cada cual sepa que si yo falto, se muere la empresa, que si alguien falta, se muere la empresa y que todos sumados somos más que la suma de todos, básicamente, es el concepto de sinergia que se ve ahí. Se puede también hablar que hay que tener en cuenta los problemas de adiestramiento o de aprendizaje que puede haber en la organización, que son problemas externos muchas veces, porque cada persona es un mundo, son problemas que vienen de casa, problemas que traen del entorno y demás, y que muchas veces viene con una fijación en los hechos, ¿no? Entonces la gente ya viene con un conocimiento arraigado, con unas experiencias atrás, en donde simplemente piensa, no se puede cambiar porque así funciona. Y eso nos permite o no nos permite ser innovadores y ser creativos. Muchas veces como que puede llegar a castrar estas ideas. En el capítulo 3, que es ya con el que finaliza la primera parte, hay un ejemplo muy claro y es el ejemplo de una cadena de abastecimiento del minorista al mayorista y la fábrica, en donde por no tener un lenguaje asertivo y acertado, cada uno piensa que depende de sí mismo. Entonces el minorista hace un pedido que se le demora un mes para que el mayorista pueda suplirle a él ese producto, tiene que hablar a fábrica y se demora otro mes. Lo único que realmente logran es que cuando todo el mundo estaba con los productos a full, a tope, cuando la fábrica tuvo que doblar turnos, pagar horas extras, el mayorista tuvo que abastecerse de una y de otras canales de distribución para poderle cumplir al mayorista. Han pasado 2 meses largos y ya la publicidad, digamos así, o la oferta que había en este caso, pues ya no existe y ya los clientes no están comprando igual y sufren los tres, porque minorista, mayorista y fábrica quedan con una cantidad de productos que a la postre no van a poder sacar y que realmente les va a generar pérdidas. En donde vemos que si el pensamiento sistémico y se hubiera trabajado todo con un holismo y se hubiera trabajado todo con las cosas que ya he mencionado, pues simplemente se había hecho el abastecimiento primero antes de sacar a producción una publicidad que nos permitiera tener pues mayores ventas, y de ahí entonces vemos que definitivamente una organización es la suma de todos. Bueno, con esto yo le voy a dar paso en este momento a nuestra compañera Marta, quien en este momento va a hablarnos sobre la segunda parte del libro. Bueno, en la segunda parte del libro, Peter Senge hace énfasis en lo que es la quinta disciplina y habla de ella como la piedra angular de la organización inteligente. ¿A qué se refiere él? Bueno, él hace énfasis en varias situaciones que suceden al interior de las compañías en donde se tienen ejemplos de casos en los cuales bajo unas determinadas circunstancias los gerentes reaccionan o toman decisiones obviamente teniendo en cuenta sus experiencias anteriores, teniendo en cuenta lo que ellos han vivido y no tienen presente o digamos se desenfocan de lo que puede ser realmente la raíz del problema. Entonces, él hace una descripción bastante amplia y menciona, para ser precisos, las leyes de la quinta disciplina. Entonces, él las menciona acá, hace como un recuento de precisamente de esas situaciones, menciona que si a veces se genera más presión en una situación, eso en lugar de mejorarla, esa presión puede hacer que se haga un desenfoque. Él lo menciona como que la cura puede ser peor que la enfermedad, porque a veces la solución
se puede volver más difícil de solucionar. Entonces él mencionaba el caso, por ejemplo, de si una persona está sufriendo de estrés y dice, no, voy a tomarme un trago, con eso le voy a estar mejor, y resulta que eso puede desencadenar en un tema de alcoholismo que en lugar de quitarle el estrés, le va a generar más estrés a la persona. Eso hablándolo de un tema personal. Y así mismo pasa en las organizaciones. Entonces, él va haciendo un recuento, digamos, de casos puntuales de lo que sucede en algunas organizaciones, de situaciones en las cuales se toman decisiones, lo que le digo, sin tener realmente cuál es la causa raíz del problema y que genera un problema adicional. Menciona también el caso, por ejemplo, de una compañía que era una empresa de tecnología que estaba haciendo unas muy buenas ventas, empezó muy bien, arrancó muy bien en sus ventas y resulta que fue tanta la demanda que tuvo que ellos no previeron que las ventas iban a aumentar lo suficiente y mandaron a hacer una planta adicional en la empresa pues para ampliar su producción, pero resulta que las ventas, cuando ya tienen la planta en producción, las ventas se han bajado y no alcanzan a analizar cuál es la situación. Entonces el de marketing, el de mercadeo, vuelve y lanza campañas, promociona a sus vendedores, otra vez empiezan a vender los productos y todo, pero no están revisando que la situación es una situación cíclica en la cual si usted genera, tiene un buen producto, se genera una buena demanda, y si esa demanda usted no la está supliendo a tiempo, es decir, no tiene los productos, ya no lo está entregando a las 4 semanas, a las 5, a las 6, a las 8, como usted se compromete, sino que está haciendo las entregas más tarde, entonces lo que va a suceder es que los clientes van a dejar de comprarle, se bajan las ventas, y efectivamente eso hace que, a pesar de que la empresa hace la inversión en infraestructura o en la fábrica, no se va a recuperar de la manera que lo hace. Sin embargo, esta compañía pasa por ese ciclo no una vez, sino 2 veces hasta que llega al punto en que definitivamente no puede sobrepasar esta situación y la empresa pues finalmente se termina. Y cambiaron personal de mercadeo, de ventas y todo eso. Y la conclusión a la que llegan es que si hubieran detectado que en lugar de tener tanto, ¿y por qué había tanto temor de que si ellos siguen ampliando las ventas, por qué no hacen una inversión? Claro, porque la primera vez que hicieron inversión en la planta, las ventas se les habían bajado, pero era por lo mismo, porque no llevan una correlación de lo que invierten en publicidad o en sus vendedores para que promuevan las ventas, y al mismo tiempo no tienen la capacidad para tener los productos para entregárselo a los clientes. Pues al principio los clientes van a estar contentos, pero después ese descontento de los clientes se va a multiplicar y eso va a hacer que las ventas del producto en sí pues se caigan. De ese mismo ejemplo menciona él también el tema de una aerolínea, que también es una aerolínea de bajo costo, que empieza súper bien, tienen una mentalidad de servicio buenísima, a los empleados también los tienen en una posición bastante favorable, empiezan a vender mucho. Al principio pues la atención es espectacular, los precios son muy bajos, pasa exactamente lo mismo, eso genera una gran demanda, ellos empiezan a hacer inversiones y comprar más flotas de aviones, tienen que contratar más personal, ese personal nuevo, la capacitación del personal para que venga a trabajar en ese mismo sistema de servicio, porque anteriormente el caso era un caso de producto, pero cuando se está en una aerolínea, usted lo que ofrece es un servicio, y aquí no les da como el tiempo para generar esa capacitación al personal, y encima de eso compran una compañía con 4.000 empleados, la fusionan, esos 4.000 empleados ingresan a la compañía sin tener la visión que tenía la compañía inicialmente sobre atención y servicio, prestación excelente de servicio a los clientes. Entonces también se va perdiendo, y eso finalmente lo que genera es la caída de la compañía, con todo y que venía trabajando súper bien. ¿Por qué se sacrifican? Lo mismo, en el afán de está prestando un excelente servicio a bajo costo, pero en el afán de crecer de manera deliberada, sin tener presente los cambios que tiene que hacer antes de seguir creciendo, pues termina perjudicando la imagen o el principio de todo lo que se tenía presente, que era la prestación de un excelente servicio a bajo costo. Eso es como básicamente los ejemplos y como lo más importante del capítulo 3. Buenas tardes, compañeros.
Buenas tardes. A mí me correspondió el capítulo tercero. En el capítulo tercero pues abarcamos las disciplinas centrales, construyendo una organización con capacidad de aprendizaje. Dentro de estas encontramos 4 eslabones o 4 puntos que abarcamos. El dominio personal explica dentro del libro que el dominio personal es la disciplina que se puede alcanzar al ser más constantes y entregados a una labor, con un alto compromiso personal que permite tener una mayor claridad de mis metas y el estado actual de ellas y las acciones necesarias que necesito para alcanzarlas. Dentro de esta parte del dominio personal, el libro nos explica algo muy práctico, que es la atención creativa. La atención creativa es la que tenemos entre la realidad y la visión. La visión es lo que se quiere lograr o lo que queremos lograr en la empresa. Y la realidad es la que tenemos. Ese vacío que hay entre la realidad y lo que dejamos lograr es la atención creativa, es la que nos permite crear, ir evolucionando y sacar ideas para poder desarrollar nuestra visión. Cuando estamos desarrollando esa atención creativa, surge una atención emocional, que es como la frustración que nosotros tenemos por no crear nuestra visión a un corto plazo, por lo que no podemos llegar a lo deseado. Entonces nos vemos en una perspectiva, una de reducir esa visión a algo más cercano que nos permita lograrlo. Eso se denomina la atención emocional, porque muchas veces lo que queremos lograr en nuestra empresa es ser las primeras en tal aspecto. Y si no lo logramos en un corto plazo, nos vamos a ver emocionalmente frustrados. Adicionalmente, en esta parte del dominio personal, encontramos también la resistencia. La resistencia es algo que es resistirnos al cambio. Siempre tenemos que ser más proactivos, ser como creativos y tener esa parte del dominio personal que nos va a permitir avanzar en nuestra empresa. Una persona con dominio personal va a ser más fluyente, va a ser más asequible, va a tener como ese espíritu de colaboración y esa sinergia en de resolver problemas en la empresa. Continuamos con el segundo capítulo que tenemos dentro de la tercera parte, que son los modelos mentales. Los modelos mentales en una empresa son ideas que tenemos arraigadas en nosotros mismos y que no nos permiten ir trabajando hacia el desarrollo de la misión de la empresa, hacia la visión de la empresa. Entonces estos modelos mentales siempre van a estar ahí como frenando nuestras ideas. Entonces una empresa con nuevas ideas, aun cuando sean probadas y adaptadas a las costumbres de los directivos, va a tender hacia el fracaso. Entonces cuando hay buenas ideas, pero el gerente no quiere implementarlas, entonces esto tiende hacia el fracaso. Entonces son los modelos mentales arraigados. Por eso la quinta disciplina dice que tenemos que tener un dominio personal y tenemos que ir trabajando sobre esos modelos mentales para irlos sacando a un lado y poder generar nuevas ideas que nos permitan llegar a tener ese éxito de nuestra visión. Adicionalmente, dentro de este punto tenemos la visión compartida. La visión compartida está en la parte del interés común. Una visión compartida de una empresa, nos generaban un ejemplo, tiene que ser algo que nos apoye o nos lleve con el espíritu a todos, porque daban como el ejemplo de Coca-Cola y Pepsi. Decían, la visión compartida que tiene Pepsi es superar a Coca-Cola, y el día que Pepsi supere a Coca-Cola, quedaremos sin visión. Entonces hay que tener unas visiones compartidas que sean más estructurales, que permitan no solamente ir a superar una persona o que la Universidad de Santo Tomás sea la mejor de todas las universidades, sino que nuestra visión es formar profesionales idóneos y éticos para el desarrollo de la economía del país. Es algo que nos va a permitir trabajar e ir creando esta formación. Como último punto, dentro del capítulo tercero teníamos el aprendizaje en conjunto. Debemos de aprender en conjunto. Esta es una forma de reunirnos en equipo e ir aprendiendo, pero entonces había muchas sinergias que se presentaban cuando usted quería aprender equipo. Nos reuníamos a desarrollar una idea y siempre va a estar el tema de la discusión y el diálogo. La discusión
tiene a convertirse como en la acción de que yo respaldo mi idea y siempre voy a estar con mi idea y defendiendo mi idea, y más no voy a dialogar. Esto no me va a permitir avanzar en grupo ni aprender en grupo. El diálogo es poder exponer mi idea y decirle al grupo, esta es mi idea, para que todos la refuten y mirar por qué la refutan e ir indagando y investigando para poder llegar a una mejor idea del grupo como tal. Hola, muy buenas tardes. Bueno, a mí me tocó la cuarta parte de la quinta disciplina. En esa cuarta parte hablaba de los prototipos, entonces decía que él decía que los prototipos son esenciales para descubrir y resolver problemas que se pueden interponer entre una idea y su implementación. Entonces, para poder implementar esos prototipos en nuestras organizaciones, él decía que teníamos como ciertos ítems que los repartía en los capítulos de la cuarta parte, que debemos como mejorar o cambiar en la parte interna de nuestras organizaciones. Una de los primeros ítems que debíamos como mejorar o cambiar era la apertura hacia el pensamiento, es decir, que nosotros como líderes de las empresas debemos tener como una mentalidad abierta hacia el pensamiento de los demás empleados o colaboradores, para de esa manera implementarlo o como inducirlos a que ellos nos den sus propias ideas sobre las pequeñas problemáticas que pueda presentarse en una organización, sin tener temor a ser rechazados de esas ideas. Entonces en ese capítulo hablaba también de dos aperturas, que una de las aperturas es una participativa, que implementa o le da a la persona la libertad de expresar su opinión, que era lo que yo les decía en el ejemplo. Él decía como que cuántos líderes no habían en algún momento matado las ilusiones de algún colaborador diciendo que su idea no era importante, que su idea no era la mejor, y que si esa idea fuera la mejor ya estaría implementada en otra organización o ya la hubieran descubierto otra persona que no fuera él. En cuanto a la apertura reflexiva, que es la otra opción que él da, es la que nos dice que nos induce a examinarnos a nosotros mismos. Es decir, examinarse uno mismo, de saber si está dando el todo por el todo hacia su organización o si definitivamente está dando solamente el 80%. También nos enseña ese capítulo en cuanto a que no podemos estar en control de toda la organización, es decir, nosotros no podemos sabernos todo sobre la organización, y es por eso que debemos tener una mente abierta ante las opiniones de los demás. En el capítulo 14 nos hablaba sobre el localismo, que en parte tiene que ver con la apertura, porque el localismo lo que nos dice es que nosotros debemos darle a las demás personas su responsabilidad dentro de la organización. Un líder no puede encargarse de todo lo que pasa en su organización, sino que debe darles la responsabilidad a un gerente general o a un directivo sobre las decisiones que ellos de pronto pueden tomar y que pueden liberarnos a nosotros cargas de nuestra organización, para que nosotros podamos dedicarnos a otras cosas que más adelante voy a hablar. En ese localismo daba como 4 principios. Uno de los principios es liberar los compromisos, dar libertad de actuar, darle libertad a los otros colaboradores de actuar en base a los problemas o a lo que ellos están pensando que pueda ser una opción viable. Poner a prueba las propias ideas, es decir, como le estamos dando la libertad de actuar, poner esas ideas que ellos tienen que de pronto no son capaces de decir o no son capaces de implementar por temor, ponerlas a prueba para saber si de pronto sí son las mejores opciones, y adicional a eso también darle responsabilidad en las consecuencias de esa toma de decisiones, porque lo que decía ahí era como que los líderes tomaban las decisiones, y aparte de eso, cuando las prorrogaban a otras personas, esas personas tomaban sus propias decisiones, pero cuando las cosas iban mal, decían que era el líder, es decir, el administrador, quien debía tomar la consecuencia de esas acciones. Entonces ahí en ese capítulo dice que las personas también deben tener responsabilidad bajo las consecuencias que tengan sus decisiones. En el
quinto capítulo decía como el tiempo de un manager. En este capítulo hacía sobre todo énfasis en donde se tiene pensado que las personas que se sientan a reflexionar pues están perdiendo su tiempo, que si uno no ve a la persona o al líder moviéndose, haciendo cosas, piensa que si está pensando en ese momento o si está sentado en ese momento sin hacer nada es porque no está, pues literal, perdón la redundancia, no está haciendo absolutamente nada, cuando la verdad es que deberíamos tomarnos el tiempo nosotros de pensar en solucionar ciertos obstáculos y no solamente cambiar la dirección, porque la tendencia que se tiene es que se presenta un obstáculo, entonces como íbamos en esa dirección, ya se presentó el obstáculo, mejor cambiamos de dirección porque por ahí no iba. En vez de tomar el tiempo para pensar cómo superar ese obstáculo. En el capítulo 16, él hablaba también sobre un ítem que creo que se hace muy importante en las empresas o se está presentando mucho, y es el tiempo que se pasa entre el trabajo y el tiempo que se tiene con la familia. Entonces decía que nosotros como de líderes también teníamos que tener en cuenta que nuestros colaboradores deberían tener un tiempo con su familia como productivo, que no solamente sea trabajo, porque hay muchas empresas en donde se piensa que si la persona está trabajando mucho tiempo, no se piensa tanto en su familia, si está cumpliendo la satisfacción interna de cumplir con las labores en su familia, si está bien moralmente. Entonces, él decía que se debía hacer como como tener un respaldo hacia sus empleados en cuanto a ese vínculo y permitir que esas personas tuvieran un vínculo estable en sus familias para que de esa manera fueran más productivos, porque se sabe que cuando un empleado moralmente no está bien, no va a ser de la misma, no va a producir en la misma cantidad o no va a ser exitoso en su trabajo, porque va a estar pensando en que tiene esos problemas, porque no va a estar presente en el trabajo. Entonces él decía que se debía también crear vínculos entre las visiones personales y las visiones organizacionales, que fueran como de la mano, que la persona también pudiera crecer internamente para poder lograr sus objetivos o sus metas que se haya propuesto. En el capítulo 17 mencionaba como unos micromundos. Esos micromundos es como la opción que tienen las empresas para verificar si sus ideas pueden ser exitosas a futuro sin que eso como cause pérdidas tanto en tiempo como pérdidas en dinero. Entonces ahí mencionaba como 3 aprendizajes que se veían en los micromundos. El primero era el aprendizaje sobre el futuro, que era, él lo mencionaba sobre un ejemplo de una organización que se había fijado una meta, entonces cuántos empleados debía contratar y cuántos tenía para poder cumplir esa meta, y si era viable la contratación de esos nuevos empleados y la capacitación de esas personas. Otra de las opciones de los micromundos que mencionaba era oportunidades de estrategias ocultas. Entonces, en el ejemplo que él daba, él decía como que nosotros teníamos a veces en la mente que debíamos cumplir las necesidades de nuestros clientes al 100%. Entonces, que si no cumplíamos la necesidad de nuestros clientes, digamos, dando descuentos, entonces no íbamos a cumplir en las metas propuestas de la organización. Y resulta que a veces nos permitimos que nuestros clientes nos manipulen porque no tomamos en consecuencia de que esos descuentos o ese pro que le estoy dando puede afectar internamente mi compañía. Y por último, el otro micromundo que él planteaba era el descubrimiento de potenciales desaprovechados. Entonces, en ese micromundo, él decía que habían como espacios o acciones que nosotros habíamos desaprovechado en algún momento y que no teníamos la visión de esos espacios, a menos de que se partiera de visiones distintas dentro de la organización. Es decir, no solamente lo que el líder piensa, sino lo que mis otros compañeros pueden tener en su pensamiento. En el capítulo 18 decía que
pues que ya que él había como que lo que iba a hacer el manager, es decir, cuál iba a ser la nueva función del líder, pues porque si ya está entregando parte de su responsabilidad, está entregando, le está dando la viabilidad a que sus colaboradores opinen, entonces que cuál iba a ser la nueva función del líder en esta quinta disciplina. Y él dice que la nueva función del líder es fomentar el aprendizaje dentro de su organización y diseñar organizaciones inteligentes funcionales. Adicional a eso, también dice que la nueva función del líder es ofrecer tiempo a los líderes para incentivar el pensamiento sistémico y para diseñar el futuro de las organizaciones. Por lo mismo, porque nosotros estamos impidiendo que nuestros líderes piensen sobre o se sienten a analizar sobre hacia dónde va la organización, y él dice que haciendo como los pasos anteriores podríamos brindarle ese tiempo al líder para que él pueda saber hacia dónde vamos en el futuro y cómo incentivar el pensamiento sistémico, siempre dando a fomentar el aprendizaje en la organización en total, es decir, en todos nuestros colaboradores. Ya le daría la palabra a Jorge para la quinta parte. Ya la última parte del libro, la quinta parte, nos plantea, él lo llama la coda. La coda de por sí es un término musical y la coda quiere decir como la preparación hacia el final. Esa coda como tal que él nos plantea es precisamente tener la visión o tener la perspectiva de que pese a que este libro nos puede ayudar a hacer un cambio de paradigma, pues no debe convertirse en nuestro paradigma. Debemos impulsar a que, ¿por qué no? Más adelante se cree una sexta disciplina. Y de por sí nos habla de eso, que puede haber gente que en este momento ya está trabajando en esa sexta disciplina, que muy posiblemente dentro de poco la vamos a conocer y la vamos a adoptar para nuestras organizaciones. Nos plantea también la opción de reescribir el código, de que no todo está escrito en nuestra organización, en todos los días pensar en evolucionar, en hacer algo más allá, en proponer y en no morirnos en la idea que un día funcionó, sino seguir implementando ideas que pueden funcionar mucho mejor. Y al final nos da una conclusión que pienso yo que podría ser la conclusión a todo el tema que hemos traído hoy, y es que definitivamente la totalidad es indivisible. Efectivamente, como lo hemos mencionado todos, el sistema de una organización es eso, un sistema que depende paso a paso, parte a parte de cada uno de los otros entes que lo conforman, y tenemos que siempre tener una visión muy abierta, muy general de toda la empresa, sin descuidar las particulares, ya que esas particulares nos van a llevar efectivamente a tener una gran sinergia y lo que hablábamos en algún momento, tener un trabajo holístico.